Buenos días, nosotros somos el equipo 4 y en esta ocasión vamos a iniciar con el módulo de cardiología con el tema de síndromes isquémicos coronarios agudos. Para poder entender los síndromes isquémicos coronarios agudos hay que hacer un repaso de la anatomía de la circulación coronaria, ya que esto va a ser la pauta para nosotros determinar cuál es la localización de la lesión que tenemos en el paciente. Bueno, empezando por la anatomía de las arterias coronarias, encontramos que estas se encuentran dispuestas alrededor del corazón, formando una especie de corona, de ahí proviene su nombre. Y la primera que vamos a estudiar es la arteria coronaria izquierda. Sabemos que nace en un orificio único del seno coronario izquierdo o el seno de Valsalva. Lo primero que vamos a identificar es el tronco de la arteria coronaria izquierda, que nace en la porción superior del seno aórtico posterior izquierdo. Presenta un diámetro de 3 a 6 milímetros y una longitud de 0 a 20 milímetros. Este es un tronco principal, es grueso y es corto. El tronco se va a dividir o a bifurcar en dos ramas principales. La primera es la descendente anterior y la segunda es la descendente, es la circunfleja. La arteria descendente anterior va a viajar por la cara anterior epicárdica por el surco interventricular anterior y se va a dirigir hacia el ápex cardíaco emitiendo ramas en dos direcciones. Las primeras ramas son las ramas diagonales, las que se distribuyen hacia abajo de la pared libre del ventrículo izquierdo, que también se le conocen como arterias ventriculares. Existe un par de arterias que hay que mencionar que son también diagonales, pero en lugar de ir hacia arriba hacia abajo, van hacia arriba y se le conocen como las arterias recurrentes, tanto derecha e izquierda, que se van a dirigir hacia los bordes del corazón y van a terminar anastomosándose con las arterias marginales. La arteria marginal derecha se va a unir con la arteria recurrente derecha y la izquierda con la recurrente izquierda. Las otras ramas de la descendente anterior son los ramos septales o perforantes. Estas ramas van a penetrar el septum interventricular. Tienen tamaños variables, distribución también variable y número variable. Forman un ángulo recto aproximadamente. Se van a introducir en el tabique interventricular y van a ser responsables de la irrigación de los 2/3 anteriores del septum interventricular. El tercio posterior va a estar dado la irrigación por una rama de la coronaria derecha. Estas arterias septales son aproximadamente entre un número de 8 a 15 arterias perforantes, pero dos de ellas son las más importantes, que merecen cierta atención porque pueden tener cierta repercusión clínica si tienen alguna alteración. La primera es la arteria coronaria izquierda, que va a irrigar el nódulo auriculoventricular, y la otra es la arteria septal posterior, o también conocida como arteria septal límbica. Va a irrigar la rama derecha del haz de His. Cuando la arteria descendente anterior llega a la punta del corazón, este suele rodearlo y ascender entre 2 a 5 centímetros por el surco interventricular posterior, dirigiéndose a la cara diafragmática del corazón, y puede viajar por la parte diafragmática entre unos 2 a 5 centímetros siguiendo el surco interventricular posterior. Esta situación sucede en la mayoría de los pacientes, pero en otra minoría esta arteria solamente llega a la punta del corazón. La arteria circunfleja
va a tener su origen en, en el tronco principal de la arteria coronaria izquierda y va a rodear el surco coronario, pero se va a dirigir hacia la derecha. Va a transcurrir por el surco auriculoventricular posterior izquierdo hacia el surco interventricular inferior y lo va a hacer en compañía de la vena cardíaca magna. Tiene un tamaño y una longitud variable. En su recorrido se va a ramificar en un número variable de ramas marginales o conocidas como obtusas marginales que van a irrigar la pared lateral del ventrículo izquierdo. La arteria circunfleja va a dar lugar a una o dos ramas auriculares que se distribuyen en toda la aurícula izquierda. Esta arteria también va a dar origen a ramas auriculares que van a irrigar la cara posterior de la aurícula izquierda. En algunos pacientes, el tronco va a dar origen a más de dos ramas, no nada más a las que ya les comenté. Puede ser que tenga origen una rama conocida como rama intermedia, que va a ser un vaso análogo a una rama diagonal o a una rama obtusa marginal. Dependiendo de su trayecto, va a ser anterior o posterior a lo largo de la cara del ventrículo, la cara lateral del ventrículo izquierdo. Es decir, puede dar irrigación a la cara lateral del ventrículo izquierdo, pero puede también dar en la parte posterior. La arteria coronaria derecha se origina en el seno coronario derecho y su ostión en el seno aórtico anterior derecho. Está ligeramente por debajo del nacimiento de la arteria coronaria izquierda, teniendo un diámetro entre 2 a 3 milímetros. En su primera porción se encuentra oculta por una masa adiposa, conocida como la masa adiposa preaórtica de Concato. Su curva hacia la derecha viaja en el surco derecho hasta llegar a las cercanías de la cruz del corazón, que pues se mencionará más adelante, tiene cierta importancia clínica. La cruz del corazón es la zona donde se cruzan el surco auriculoventricular con el surco interventricular posterior. Durante su trayecto va a dar colaterales para la aurícula y colaterales para el ventrículo que son importantes. Dentro de ellas encontramos a la arteria del nodo sinusal, que está originada en la mayor parte de las veces por esta arteria coronaria derecha, aunque en un pequeño porcentaje de pacientes se puede originar en la arteria circunfleja. Esto sucede cuando la arteria coronaria izquierda se hace dominante, término que también se va a explicar más adelante. Los siguientes ramos son los ramos ventriculares. A nivel de la porción media de la coronaria derecha, va a dar origen a una o varias ramas marginales agudas de calibre mediano que irrigan la pared anterior del ventrículo derecho. Una de las más importantes es la arteria marginal derecha, que recorre el borde derecho del corazón y que se va a anastomosar con la arteria recurrente derecha. Otra de las arterias que se originan de la arteria derecha es la arteria del nodo auriculoventricular, aunque en algunos casos se puede originar de la arteria circunfleja. La arteria coronaria derecha va a viajar a lo largo del surco interventricular posterior, dando lugar a la arteria descendente posterior o interventricular posterior, y al menos una rama posterolateral que va a irrigar la cara diafragmática del ventrículo izquierdo. Aunque es importante mencionar que estas ramas posterolaterales no siempre están presentes en todos los pacientes. La arteria interventricular posterior es una de las ramas terminales
de la arteria coronaria derecha, como les había comentado, entre un 70 o 80% de los casos. La arteria coronaria posterior se va a alojar en el surco coronario y se continúa por detrás con la arteria interventricular posterior. En esta imagen está representada por la línea punteada llegando al surco interventricular posterior. La arteria coronaria derecha, cuando origina a la arteria interventricular posterior, va a proporcionar ramas ventriculares, tanto para la cara posterior de los ventrículos, y va a dar ramas septales que van a irrigar el tercio posterior del septo, que se anastomosa con las septales anteriores, que ya vimos su origen en diapositivas previas. Existe el término de dominancia derecha, dominancia izquierda, codominancia, superdominancia. Esto tiene que ver con qué arteria, qué lado de las arterias, y tanto del lado derecho como izquierdo, van a irrigar la cara posterior del corazón. Primero que nada, tenemos que imaginar una cruz en la cara posterior del corazón. Encontramos que está el surco interventricular y el surco interauricular. Esto se le conoce como la cruz de Haas. La arteria dominante es la arteria que va a llegar primero a la cruz de Haas. En la mayoría de los casos esto está dado por la arteria coronaria derecha, en un 70-80%. Y puede dar al menos una arteria posteroventricular. En la minoría de los casos, el 10 al 15% de estos, esta arteria interventricular posterior va a estar dada por la circunfleja, lo que se conocería como dominancia izquierda. Y la codominancia en el 5% de los casos, que significa que ambas arterias van a contribuir a la formación de la arteria interventricular posterior. La arteria coronaria derecha va a irrigar el ventrículo derecho y la porción posterior del septum posterior, mientras que las arterias del lado izquierdo van a irrigar el ventrículo izquierdo, finalizando en la cruz cardíaca. Y cuando ambas dan origen a la descendente posterior, se le conoce como codominancia, pero esto es en una minoría de casos. Ahora, existe el otro término que también se llama superdominancia, que también corresponde a menos del 3%, que es cuando la arteria coronaria derecha va a sobrepasar la cruz de Haas sin dejar que la arteria circunfleja se vuelva a mediar, emitiendo ramas interventriculares posteriores hacia el lado izquierdo del corazón. El conocimiento de la anatomía de la circulación coronaria es una herramienta importante para determinar la cara del corazón o del miocardio que está afectada. Pero también es importante conocer la fisiología de la circulación coronaria, porque a partir de aquí va a depender gran parte del tratamiento que podamos utilizar en el paciente, además de que nos va a permitir entender cuáles son los cambios fisiopatológicos en los síndromes coronarios agudos. El corazón es un órgano altamente dependiente del mantenimiento y la modulación de su flujo coronario. El miocardio tiene unos requerimientos aeróbicos basales muy altos, aproximadamente entre 8 a 10 mililitros de oxígeno por cada 100 gramos de tejido miocárdico, frente al músculo esquelético, que solamente requiere entre 0.15 mililitros de oxígeno por minuto. Las tres principales determinantes del
mantenimiento de esto son el estrés de la pared, el estado inotrópico y la frecuencia cardíaca con la demanda miocárdica de oxígeno. El corazón es un órgano esencialmente aeróbico. Solamente puede soportar unos pequeños segundos o minutos con una deuda de oxígeno sin sufrir un daño irreversible. Por lo tanto, la determinación del consumo de oxígeno va a proveer una medida adecuada de su metabolismo. Los miocitos tienen una reserva muy escasa de adenosíntrifosfato, por lo que para poder satisfacer las necesidades de energía tiene que realizarse el recambio celular cada 10 segundos de ATP celular. En cuanto a la demanda miocárdica de oxígeno, tenemos que entre el 60 y el 70% del adenosíntrifosfato que se regenera en las mitocondrias se utiliza para la contracción. El restante, entre el 30 o el 40%, se utiliza para las bombas de calcio del retículo sarcoplásmico, que van a ser responsables de la relajación y de las bombas de sodio-potasio. Los fenómenos eléctricos solamente van a consumir un 1% de este ATP. Más del 95% del adenosíntrifosfato que se regenera proviene de las mitocondrias, de un proceso que se llama fosforilación oxidativa, y en condiciones de reposo, estas trabajan al 25% de su capacidad máxima, mientras que cuando realizamos algún ejercicio la capacidad oxidativa llega a más del 90%. En condiciones normales, el miocardio tiene poca capacidad para soportar el metabolismo anaerobio y va a ser un ávido consumidor de lactato como combustible. Pero, pues esto solamente sucede en situaciones que condicionen isquemia. Esta mínima capacidad que tiene el miocardio para generar una deuda de oxígeno lo vuelve particularmente sensible a la hipoxia. Es por eso que el corazón no tolera periodos prolongados de hipoxia. Como veremos adelante, que en estas condiciones el miocardio puede utilizar la maquinaria metabólica para mejorar el rendimiento ante el bajo aporte de oxígeno, lo que se conoce como preacondicionamiento isquémico. Los factores que van a determinar el aumento del consumo de oxígeno a nivel miocárdico son las condiciones de carga o tensión del mismo ventrículo, tanto la fuerza sistólica como la diastólica y el estado contráctil del ventrículo, así como la frecuencia cardíaca. Para el correcto funcionamiento del corazón, este va a depender estrechamente de la energía oxidativa generada en las mitocondrias, principalmente a partir de la beta-oxidación de los ácidos grasos, de la cadena respiratoria de electrones y de la fosforilación oxidativa. Las mitocondrias son organelos muy importantes en el tejido miocárdico, donde van a constituir entre un 20 al 40% del volumen celular, por ser un tejido de gran demanda energética. Y son diversas vías bioenergéticas que van a estar interaccionando, contribuyendo al metabolismo energético mitocondrial, como son la oxidación del piruvato, el ciclo de los ácidos carboxílicos, la beta-oxidación mitocondrial de los ácidos grasos y la vía final común de la fosforilación oxidativa, que van a generar entre un 80-90% del ATP celular.
En condiciones basales, el miocardio normal utiliza de forma preferencial los ácidos grasos libres que oxida a través de la cadena enzimática de la beta-oxidación y que ingresan al ciclo de Krebs como acetilcoenzima A. Entre el 60 y 90% de la acetilcoenzima A proviene de la beta-oxidación y el resto, que es del 40 al 10%, de la glucólisis a través del piruvato y el lactato. En situaciones de estrés, en el aumento de la carga de trabajo y la presencia de insulina, el metabolismo de los carbohidratos va a asumir un papel importante, aportando la mayor proporción de acetilcoenzima A desde el piruvato. La regulación del flujo sanguíneo coronario es fundamental para hacer frente a una rápida necesidad de adenosintrifosfato en el tejido miocárdico. El aporte de oxígeno está determinado por el flujo sanguíneo coronario y el contenido arterial de oxígeno. A diferencia de otros tejidos, la extracción del oxígeno del miocardio es muy alta y la saturación de sangre venosa del seno coronario es del 30% y la reserva de oxígeno de la mioglobina es muy baja. Por estas razones, cuando aumenta el consumo de oxígeno cardíaco, lo único que queda es aumentar el flujo coronario. Por lo tanto, la regulación del flujo sanguíneo coronario es fundamental para hacer frente a una rápida necesidad de energía en el tejido miocárdico. Las principales determinantes del flujo sanguíneo coronario van a ser la presión diastólica aórtica, la presión final de la diástole del ventrículo izquierdo y las resistencias vasculares coronarias. Y todo esto lo vamos a ver más adelante. El flujo sanguíneo coronario está determinado por la presión de perfusión entre la resistencia del flujo coronario. Dicho de otro modo, es como las arterias que ingresan al miocardio desde el epicardio transcurran por el músculo, estas son comprimidas durante la sístole, generando una gran resistencia en las ramas de las arterias coronarias izquierdas. Pueden presentar algo que se llama reflujo sistólico. Por tal motivo, el flujo coronario debe realizarse durante la diástole, es decir, durante la fase de relajación del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, la perfusión coronaria va a depender de la presión aórtica diastólica. Como veremos, tiene sus peculiaridades dependiendo del lado del corazón del que estamos hablando. La presión diastólica aórtica va a depender de la retracción elástica de la misma. Almacena la parte de la energía de la eyección sistólica y con la resistencia periférica influenciada por el tono arteriolar. Cualquier factor que disminuya el tiempo diastólico, como por ejemplo la taquicardia, va a disminuir la presión aórtica diastólica. Como por ejemplo sucede en el aumento de la rigidez de la aorta, disminuciones de las resistencias vasculares, insuficiencia o estenosis valvular, van a reducir el flujo. En el caso de los factores que aumentan el tiempo diastólico, lo van a mejorar. Y ejemplo de estos pues son algunos medicamentos, la vasoconstricción y balón contrapulsación aórtica. En el otro extremo tenemos a la presión del seno coronario. Mientras más alta es la presión de la aurícula derecha, donde ésta desemboca, menor será el gradiente de presión que moviliza la circulación coronaria de la diástole. Por otro lado, el aumento de la presión al final de la diástole del ventrículo izquierdo adquiere relevancia cuando supera la presión del seno coronario, constituyendo un factor limitante del flujo. El corazón, como ya vimos, es un órgano altamente vascularizado que aparte de todo el flujo sanguíneo que representa alrededor
que se presenta alrededor de él por las arterias coronarias. Las arterias coronarias van a transcurrir por el epicardio y penetrar por el miocardio casi en ángulo recto para dar las ramas epicárdicas, miocárdicas y miocárdicas medias. Luego se van a extender por el endocardio formando el plexo sudendocárdico. La distancia del origen y el efecto de la compresión del músculo de estos vasos y la presión intraventricular van a determinar el flujo diferencial entre el subepicardio y el subendocardio, que se tratarán más adelante. Existe la circulación colateral. El corazón humano no posee un desarrollo significativo de circulación colateral, pero una oclusión de una de la arteria coronaria va a llevar a una isquemia y necrosis del miocardio. Si la oclusión va disminuyendo, el calibre del vaso en forma lenta y progresiva, llámese días, semanas, meses o años, permite que se desarrolle circulación colateral por vasos comunicantes entre las mismas coronarias. Estos vasos se van a desarrollar a partir de sustancias liberadas por el metabolismo del miocardio isquémico y por las fuerzas de deformación tangencial, pero favorecidas también por la inflamación, los factores locales de crecimiento y la hipoxia celular. Otro estímulo poderoso para el desarrollo de circulación colateral es la actividad física aeróbica, y este es el motivo por el cual existen programas de rehabilitación para pacientes con enfermedad coronaria. Estos procesos deben diferenciarse de la angiogénesis, ya que este término representa el nacimiento de nuevos vasos a partir de vasos preexistentes, y estos son en general capilares, inicialmente ocurriendo una vasodilatación local seguido de un aumento de la permeabilidad vascular y luego degradación de la membrana basal con posterior migración y crecimiento de células endoteliales que en definitiva se interconectan para formar capilares. Los vasos sanguíneos coronarios, como los de cualquier lecho vascular, están sujetos a cambios en su diámetro dependiendo del estado del músculo liso vascular. La variación de los diámetros arteriolares, ya sea vasoconstricción o vasodilatación, son el factor más importante para la determinación de la resistencia vascular. Y es lo que habíamos visto en temas anteriores, que se le conoce como ley de Poisson. Los factores que van a regular el tono arteriolar y por ende la resistencia son el mecanismo de autorregulación, la regulación metabólica, la regulación endotelial, la regulación nerviosa, la regulación extrínseca mediante la compresión externa. Dentro de los factores que regulan el diámetro de los vasos sanguíneos encontramos los factores miogénicos, que van a involucrar el calcio y en el músculo liso vascular, que es el responsable de la autorregulación de los lechos vasculares. La autorregulación se define como la capacidad de los lechos vasculares para mantener el flujo sanguíneo a pesar de los cambios de la tensión arterial. La autorregulación permite mantener una perfusión relativamente constante dentro de cierto rango de presión arterial sistémica. Cierre en diferentes tejidos y en algunos de ellos, como en el renal, resulta uno de los principales mecanismos de regulación del flujo. La autorregulación es más limitada en el subendocardio y se atenúa con la presencia de hipertrofia ventricular y la caída de la presión aórtica. Los mecanismos intrínsecos que van a regular este mecanismo no están claros, aunque probablemente involucren el control miogénico a factores parágenos. Por ejemplo, el músculo liso arteriolar, que reacciona ante un aumento de la presión intraluminal que distiende las paredes y permite el ingreso de calcio a través de los canales de la membrana y la contracción. Esta vasoconstricción va a aumentar la resistencia de la arteriola y lleva a una disminución del flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo coronario está también regulado por la actividad metabólica.
A mayor actividad metabólica, el músculo cardíaco generará mayor producción de ATP para satisfacer la demanda de energía, lo que lleva a un mayor consumo de oxígeno. Esto pues conlleva mayor acumulación de metabolitos de la producción del adenosintrifosfato, provocando vasodilatación y disminuyendo las resistencias vasculares e incrementando el flujo sanguíneo coronario. A su vez, la presencia de sangre arterial en menores concentraciones de oxígeno provoca hipoxia miocárdica, que también generará vasodilatación. Cuando la concentración de oxígeno baja más a condicionar el aumento del flujo sanguíneo coronario. Este es el principal mecanismo de regulación del flujo sanguíneo a nivel del miocardio por medio del consumo de oxígeno, con el nivel de dilatación de los vasos coronarios, debido a que la capacidad de extracción del oxígeno por parte del miocardio es máxima y su gran dependencia del metabolismo aeróbico. El aumento de las necesidades de oxígeno por parte del miocardio es casi máximo y su gran dependencia del metabolismo aeróbico. El aumento de las necesidades de oxígeno solo podría satisfacerse si se aumentara el flujo sanguíneo mediante la ley de vasodilatación coronaria. La adenosina es un potente vasodilatador coronario que actúa a través de un receptor específico y es considerado el principal vasodilatador metabólico. La adenosina se forma a partir de la degradación del nucleótido de adenina que se produce en condiciones elevadas de tasa metabólica. Cuando la degradación miocárdica del ATP supera la capacidad sintética. En estos casos, dos moléculas de adenosindifosfato se van a unir para formar ATP y AMP. Esto último será transformado en adenosina por la 5-nucleotidasa. La adenosina parece mediar efectos de la hipoxia, el inotropismo y el estrés sobre el lecho coronario, pero por el aumento de la frecuencia del marcapasos rápido. Otras sustancias liberadas en estados de metabolismo acelerado también aportan efecto vasodilatador, como lo son el óxido nítrico, las prostaglandinas, el dióxido de carbono, el lactato, la disminución de la tensión de oxígeno, el potasio liberado por los miocitos isquémicos y los radicales libres. La regulación nerviosa a nivel del flujo sanguíneo coronario resulta complementaria a las ya mencionadas. La estimulación del sistema simpático a nivel cardíaco va a aumentar el flujo sanguíneo coronario por vasodilatación, complementado con la vasodilatación mediada por metabolitos, pues precisamente vasodilatadores, que ya se habían mencionado, son la adenosina, el ácido láctico, el óxido nitroso, la concentración de dióxido de carbono, o cuando haya una disminución de la presión de oxígeno, también los niveles de adrenalina, la estimulación vagal, aunque va a tener un efecto débil. Debido al aumento de las propiedades miocárdicas y de su metabolismo con mayor necesidad de oxígeno, es que se va a llevar a cabo esta regulación. Y en cuanto a la regulación extrínseca que tiene que ver con las compresiones que suceden durante la diástole, ha sido una situación particular a nivel del flujo sanguíneo coronario. Resulta que durante la sístole ventricular izquierda del flujo sanguíneo coronario a nivel de los vasos coronarios izquierdos puede llegar a ser nulo, hasta puede ser retrógrado en la coronaria izquierda. Los factores reguladores que ya mencionamos van a regular el radio o el calibre de los vasos sanguíneos.
el flujo sanguíneo coronario está condicionado aparte por las presiones que se ejercen sobre esos vasos. Recordemos que los vasos sanguíneos van a introducirse al interior del músculo. Cuando éste se contraiga, van a provocar una disminución casi a cero del flujo sanguíneo. Es decir, la presión de percusión o presión transmuro, como también se le conoce, está regulada por las presiones sanguíneas dentro de los vasos que expanden los vasos de las fuerzas compresivas desde afuera. Por lo tanto, la presión de percusión va a ser igual a la diferencia entre la presión arterial media y la presión externa. Las fuerzas compresivas originan diferencia de flujo sanguíneo coronario. Bueno, hay que recordar que la pared del ventrículo izquierdo tiene una mayor fuerza compresiva en relación con el lado derecho del corazón, lo que va a condicionar que el flujo sanguíneo coronario izquierdo tenga un patrón fásico, es decir, que se lleve a cabo mediante fases. Este dibujo nos ilustra una gráfica que nos muestra el ciclo del flujo sanguíneo coronario. Las gráficas nos muestran la curva de presión aórtica, en primer lugar, en la que está en la gráfica superior, a través del tiempo, comparada con las curvas de presión de flujo sanguíneo, tanto del lado derecho como del izquierdo. Empecemos por la arteria coronaria derecha, que es la que está en la parte inferior. Se observa que se reproduce la curva de presión aórtica, es decir, las mismas elevaciones que tiene la presión aórtica son las mismas que presenta el flujo sanguíneo a nivel del lado derecho. La resistencia de estos vasos sanguíneos es constante, es decir, siempre va a haber una fuerza que los mantenga expandidos. La fuerza impulsora para el flujo coronario derecho va a ser la presión arterial, que como sabemos proviene de la aorta. Entonces tenemos que a mayor fuerza impulsora, mayor va a ser el flujo sanguíneo. Pero en la gráfica del medio estamos observando lo que sucede a nivel del corazón izquierdo, y como nos podemos dar cuenta, la gráfica no es igual. Vemos que poco antes de la apertura de la válvula aórtica, es decir, durante una contracción isovolumétrica, el flujo sanguíneo izquierdo va a caer de una manera abrupta, debido a la gran fuerza que ejerce el corazón sobre los vasos sanguíneos que penetran en la pared. Ramas de la arteria coronaria sobre las ramas de la arteria coronaria izquierda. La presión con la que los vasos son comprimidos va a superar la presión que existe dentro de ellos, provocando un colapso, impidiendo que la sangre pueda fluir a través de ellos. Tenemos entonces que la pared del ventrículo izquierdo va a recibir flujo sanguíneo principalmente durante la diástole ventricular, es decir, durante la fase de relajación de estos, y muy poco flujo durante la sístole. Es por eso que el flujo a través de la coronaria izquierda es básico, como se les comenté, comparándolo con el flujo derecho, que es continuo. El patrón de flujo a través de la coronaria izquierda se debe fundamentalmente a la presión transmural que causa el colapso de los vasos sanguíneos durante la sístole ventricular. La irrigación de la pared se va a producir primeramente en el lado epicárdico. Las ramas arteriales van a penetrar la luz ventricular y a desembocar en el plexo subepicárdico. La fuerza generada por la pared del ventrículo izquierdo durante la contracción es tan grande que supera esta presión arterial, por lo que los vasos que quedan abiertos durante la diástole van a colapsar durante la sístole y la sangre no puede fluir a través de ellos. Esto pues fue lo explicado en la gráfica anterior. A nivel del ventrículo derecho tenemos que los vasos penetrantes del ventrículo derecho están expandidos desde el interior por la presión aórtica y comprimidos desde el exterior por la fuerza generada por la pared del ventrículo derecho, que no es tan grande si la comparamos con la del ventrículo izquierdo.
Es por eso que los vasos del lado derecho no se van a colapsar. La sangre va a fluir libremente sin interrupción, generando determinado por el flujo de la presión aórtica. Cuando hay un aumento de la frecuencia cardíaca, la duración del ciclo cardíaco se va a cortar. Entonces acorta también el tiempo de la diástole más que de la sístole, pudiendo así entonces comprometer el flujo sanguíneo coronario de la pared del ventrículo izquierdo, y que junto a un paciente que tiene también aparte una cardiopatía isquémica, en donde hay una disminución del flujo sanguíneo, puede representar un grave problema de salud o dar sintomatología de gravedad. La extracción del miocardio de oxígeno oscila entre el 70 y 80%, en un promedio 75%, lo que significa que tiene una alta extracción de oxígeno en comparación con otros órganos que apenas extraen en 25%. La presión venosa de oxígeno que abandona el miocardio corresponde a 20 milímetros de mercurio. Esta característica fisiológica del corazón va a tener dos consecuencias. La primera es que cuando se presenta una disminución del riego sanguíneo, el tejido cardíaco no va a poder compensar esta disminución, pues presenta una tasa de metabolismo aerobio elevado. Y la segunda es que cuando hay un incremento de la actividad metabólica, solo como ejemplo pongo el ejercicio, los requerimientos de oxígeno no van a ser lo suficientes como para satisfacer las demandas. Cuando el suplemento de oxígeno es limitado, como ocurre durante la isquemia miocárdica, la fosforilación oxidativa y el flujo del transporte electrónico van a disminuir. Se produce una depresión rápida de las reservas de creatinfosfato, disminuyendo la oxidación del piruvato y de los ácidos grasos, deteriorando la producción del ATP. La hidrólisis del ATP, derivado de la glucólisis, y la acumulación de lactato van a conducir a una disminución del pH intracelular y al desarrollo de acidosis intracelular, lo que ejerce un efecto inhibitorio sobre la función contráctil. El monofosfato de adenosina y otros metabolismos que se acumulan va a dar lugar a la aparición de edema mitocondrial y degeneración progresiva. Además, la isquemia miocárdica va a producir una disminución de los valores de complejos respiratorios y un aumento de las lesiones de ADN. La isquemia sostenida acaba produciendo depresión de ATP y muerte celular necrótica. Paradójicamente, las mitocondrias funcionales pueden exacerbar el daño isquémico, especialmente al comienzo de la reperfusión. Durante la reperfusión se va a producir un aumento del influjo de ácidos grasos y un desequilibrio de la oxidación de ácidos grasos, lo que da lugar a un exceso de acetilcoenzima A, que satura el ciclo de los ácidos tricarboxílicos a expensas de la oxidación de glucosa y piruvato, y que al final resulta inhibido. Este aumento de la fosforilación oxidativa va a causar un incremento de la acumulación de radicales libres de oxígeno con un aumento de la perioxidación lipídica, y esto va a producir una disminución de la concentración de cardiolipina en la membrana interna, con el subsiguiente efecto sobre la actividad del complejo 4. La actividad normal respiratoria puede ser restablecida con la adición de cardiolipina exógena. En la actualidad, existe evidencia de que el daño por reperfusión implica la existencia de muerte celular apoptótica, mientras que el daño isquémico consiste principalmente en muerte celular necrótica. El estrés hipertérmico puede proteger contra la disfunción miocárdica. Las enfermedades cardiovasculares, y en especial el síndrome isquémico coronario agudo,
son un grupo de enfermedades de interés común porque son causas importantes de muerte, responsables de más del 30% de las muertes en todo el mundo, y esta incidencia va aumentando. Lo que es necesario que se realice una identificación precoz, así como implementar medidas de prevención adecuadas y efectivas para tratar de disminuir su tasa de incidencia. Los síndromes coronarios agudos constituyen un conjunto de entidades clínicas con un común denominador, que es la obstrucción parcial o total de una arteria por un trombo provocado por la ruptura o erosión de una placa vulnerable, traduciéndose con complicaciones clínicas secundarias a la isquemia o necrosis miocárdica. Es importante estudiarlas, conocerlas, entenderlas por el notable incremento de este tipo de eventos cardiovasculares en general a nivel global, y que van a generar un alto impacto en los recursos socioeconómicos, no nada más para un país, sino para la misma familia del paciente, porque normalmente estas patologías son en pacientes que son productivos para la sociedad. Actualmente se prefiere su clasificación en síndromes isquémicos sin elevación del ST, dentro de los cuales encontramos a la angina inestable e infarto del miocardio, sin elevación del segmento ST, y a los síndromes isquémicos con elevación del ST, propiamente dicho el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, basado en el hecho fisiopatológico de que la ruptura o erosión de la placa con un trombo o una obstrucción parcial o total del vaso sanguíneo coronario. En las últimas fechas se han incrementado los primeros síndromes coronarios, que son el infarto sin elevación y la angina inestable, con una disminución de los segundos. Esto es porque se han mejorado los procesos de atención y diagnóstico, lo que facilita el acceso oportuno de los pacientes sin elevación del ST y angina inestable a los servicios de salud, que mejoran su pronóstico. La angina inestable, o también conocida como síndrome intermedio, se define como uno de los siguientes pacientes cuyos biomarcadores no cumplen con los criterios para definirlo como un infarto de miocardio. Las características de la angina necesita ser una angina en reposo prolongada. En general se establece que debe de ser mayor a 20 minutos. Una angina de reciente comienzo, al menos de clase 3 de gravedad, de acuerdo a la clasificación de la Sociedad Cardiovascular Canadiense, o una angina de gravedad creciente, es decir, una angina diagnosticada previamente cuya frecuencia o gravedad o duración aumentaron, en lo que se observa una reducción del umbral para su desarrollo. Por ejemplo, si un paciente tenía una clase 1 de la clasificación canadiense o más y presenta una elevación de la clase hasta el 3 o 4. La angina inestable sí puede provocar cambios electrocardiográficos como infradesnivel del ST o supradesnivel del ST o inversión de la onda T, aunque lo hace de forma transitoria. En relación con los marcadores cardíacos, la concentración de creatinina-fosfoquinasa no va a aumentar, pero la troponina cardíaca, particularmente cuando se mide con pruebas de troponina de alta sensibilidad, puede llegar a elevarse un poco. La angina inestable puede manifestarse con inestabilidad hemodinámica y a menudo precede a un infarto de miocardio o al desarrollo de arritmias, y con menor frecuencia a una muerte súbita. En el caso del infarto de miocardio sin elevación del segmento ST,
o infarto subendocárdico representa a la necrosis miocárdica y está reflejada a través de los marcadores cardíacos en sangre, con incremento de las concentraciones de troponina I o troponina T y creatinfosfoquinasa, sin supradesnivel agudo del segmento ST. Pueden encontrarse también cambios electrocardiográficos como infradesnivel del ST, inversión de la onda T o ambos. Pero hay que correlacionarlo también con la elevación de los biomarcadores. Para el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, aquí encontramos que hay un infarto transmural, es decir, que atraviesa toda la pared del miocardio. Es una necrosis miocárdica que se asocia aquí con cambios en el electrocardiograma como supradesnivel del ST, que no revierte cuando se administran medicamentos vasodilatadores como nitroglicerina, o presenta un bloqueo de ramas de las de His de comienzo reciente. En este caso, los marcadores cardíacos, cualquiera que sean, dependiendo de su tiempo de evolución, llámese troponina I o troponina T, las creatinfosfoquinasa se encuentran elevadas. Para poder hablar sobre la fisiopatología de los síndromes isquémicos coronarios agudos, tenemos que hablar sobre la función del endotelio como tal, pues es a partir de ahí donde se va a desarrollar la base de todas estas patologías. El endotelio tiene múltiples funciones y lo podemos observar en esta diapositiva, y está definido como una monocapa que va a separar a los tejidos de la sangre. Las células endoteliales tienen la función de acuerdo a su localización. La principal función del endotelio va a ser regular el flujo y la perfusión sistémicos a través de cambios en su diámetro y en su tono vascular. Cuando hay disfunción endotelial, va a haber una pérdida entre el balance de los factores vasodilatadores contra los vasoconstrictores que son producidos en el endotelio, donde va a predominar el estado vasoconstrictor y este va a ser dominante, lo que va a provocar cambios fisiopatológicos de forma progresiva. Además de esto, estos cambios endoteliales van a exhibir ciertas características que van a estimular la inflamación, la oxidación, la proliferación o la formación o los cambios procoagulantes con la adhesión y la adhesión de las células. El proceso de la aterosclerosis se dice que comienza desde la temprana vida. Incluso ya hay estudios en los cuales se observan a los niños pequeños que ya tienen lesiones ateroscleróticas a temprana edad, y la disfunción endotelial pues va a contribuir a la aterogénesis en cada fase de la aterosclerosis. Entonces podemos concluir que la disfunción endotelial es el primer paso para el desarrollo de la aterosclerosis, que junto con el estrés oxidativo y los mecanismos celulares mismos de la capa del endotelio van a desarrollar todavía más la disfunción endotelial, y la inflamación va a hacer que todo esto se vaya perpetuando. El estrés oxidativo puede amplificar todavía más las vías de señalización vasculares, lo que va a incrementar todavía más el proceso. Y cuando hay la función endotelial puede ser medida mediante su capacidad para ejecutar varias funciones, incluyendo el tono vasomotor, la expresión de moléculas de adhesión y el mantenimiento de un microambiente antitrombótico. El inicio
del proceso aterosclerótico comienza a partir de la disfunción endotelial. Ya que sabemos que las funciones del endotelio, podemos hablar específicamente sobre los cambios en los procesos de la formación de la placa de ateroma. Hay que recordar que el desbalance entre la vasoconstricción y vasodilatación mediada por el óxido nítrico y las sustancias vasodilatadoras mediadas por la endotelina van a alterar la homeostasis del endotelio. A su vez, el endotelio va a perder todas las funciones fibrinolíticas y de barrera para impedir el paso de elementos sanguíneos. La disfunción endotelial va a producir la internalización de sustancias como las lipoproteínas de baja densidad circulantes, que si son abundantes, pues mayor va a ser el paso. Estas LDL van a llegar al subendotelio y se van a acumular, lo que va a despertar una respuesta inmune con la activación de monocitos en respuesta a cuerpos extraños, liberando diferentes factores que provocan la migración de más leucocitos, principalmente los macrófagos y monocitos, por medio de quimiotaxis mediada por sustancias quimiotácticas, lo que produce el paso de las células por medio de la diapéresis, y estas se van a acumular en el subendotelio. Lo que van a hacer es fagocitar los ésteres de colesterol, formando así las células espumosas. En las células espumosas va a ocurrir la oxidación de las LDL, perpetuando todavía el proceso inflamatorio, que va a producir síntesis de colágeno y migración de células musculares lisas de la capa media, con la intención de encapsular este proceso y dejarlo aislado del resto de la circulación. Es así como se va formando una capa aterosclerótica formada por un núcleo lipídico y el interior por colesterol, macrófagos muertos por apoptosis, que están envueltos en una membrana fibrosa compuesta por células de músculo liso y colágeno. En la placa aterosclerótica, el músculo liso activado va a sintetizar más colágeno con la intención de hacerlo todavía más fuerte y aumentando el espesor. Entre más gruesa, va a ser menos vulnerable a la ruptura, pero aún así sigue siendo un objeto extraño y que va a hacer que continúe la migración de linfocitos que van a inactivar al músculo liso y ya no va a producir colágeno y elastina. Estos linfocitos también van a hacer la estimulación de enzimas proteolíticas para digerir esta membrana fibrosa, haciendo que esta placa se adelgace y favoreciendo su ruptura, lo que se conoce como una placa vulnerable. Cuando esto sucede, hay exposición de colágeno y puede provocar trombosis. Cuando es un trombo pequeño, este puede reabsorberse y formar parte de la placa. Pero si el volumen de este trombo es muy grande, va a reducir el flujo coronario y es cuando sobreviene el síndrome coronario agudo. Si se rompe una placa de ateroma, se va a producir la adhesión aparte de plaquetas, seguida de agregación para reparar el daño. Recordemos, el interior de esta placa de ateroma pues está compuesta por colágeno, y este colágeno va a exponer también el interior lipídico y sustancias procoagulantes como el factor de von Willebrand, sobre el cual se van a adherir las plaquetas. A su vez, esta exposición de plaquetas va a adherir a las plaquetas que tienen múltiples sitios de adhesión a través del colágeno y del factor de von Willebrand a receptores específicos. Esta activación de plaquetas también es múltiple y puede ser a través de la trombina, del tromboxano A2. Todo esto va a liberar sustancias plaquetarias como el adenosín difosfato, la serotonina, entre otras sustancias, que se van a unir al fibrinógeno y provocar la estabilidad del coágulo. El daño endotelial va a liberar factor tisular. Este va a activar el sistema de la coagulación o la cascada de la coagulación por medio del factor 10, lo que va a convertir a la protrombina en trombina. La trombina va a ser un agente un agonista de las plaquetas que estimula la conversión de fibrinógeno y fibrina, estabilizando aún más el coágulo.
El trombo. Cuando el trombo ocluye el vaso, inicia la fibrinólisis endógena, va a alisar el trombo. Y esto constituye una lucha entre la coagulación y el sistema fibrinolítico. Dentro de los factores de riesgo cardiovascular, sabemos que al igual que en muchas enfermedades crónicas, la arteriosclerosis es el resultado de la interacción entre la información genética del huésped y los factores de riesgo ambientales. Un factor de riesgo se define como un elemento o característica mensurable que tiene una relación causal con el aumento o la frecuencia de una enfermedad y va a constituir un factor predictivo independiente del riesgo de presentar una enfermedad específica. Gracias a los grandes estudios de corte prospectivos como el de Framingham o el Seven Countries, sabemos que la arteriosclerosis va a ser consecuencia de la exposición prolongada de un individuo a una serie de factores de riesgos identificados hace varias décadas y que en la actualidad siguen siendo los mismos. En los últimos años han aparecido factores de riesgo que se llaman emergentes y que en algunos estudios van a mejorar la predicción de la enfermedad, pero básicamente los factores de riesgo siguen siendo los mismos que se han venido manejando desde hace más de 10 años. Los factores de riesgo cardiovascular pueden ser clasificados como causales, condicionales o predisponentes. Entre los causales se encuentran los factores de riesgo cardiovascular mayores o independientes. Estos son aquellos que van a tener una asociación fuerte con la enfermedad cardiovascular y mayor prevalencia en la sociedad en general. Entre ellos encontramos la hipertensión, la diabetes, las dislipidemias y el tabaquismo. El otro grupo de factores de riesgo cardiovascular son los condicionales. Estos son los que se asocian a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, pero no están del todo probado su papel causal. Sí se han visto que tienen que ver, pero pues faltan más estudios. Son los siguientes: los triglicéridos séricos elevados, las lipoproteínas de baja densidad, la homocisteína sérica elevada, los factores protrombóticos elevados como el fibrinógeno elevado o los marcadores de inflamación elevada como la proteína C reactiva. Y los terceros, que son los factores predisponentes, son aquellos que van a ejercer su acción mediante los factores de riesgo cardiovascular causales o condicionales, o sea, tienen que existir los primeros. Dentro de ellos encontramos el sedentarismo, la obesidad abdominal, antecedentes familiares de primer grado de enfermedad coronaria prematura, características de la etnia e insuficiencia renal crónica. En los últimos años se ha descrito una serie de nuevos candidatos a factores de riesgo, también denominados factores de riesgo emergentes o marcadores de riesgo. Estos se definen como aquellos factores que no desempeñan un papel causal directo de la enfermedad cardiovascular, aunque pueden representar una variable subrogada del proceso biológico. Pero existen todavía limitaciones en cuanto a su aplicación en la práctica clínica, como una falta de concordancia entre los estudios y la ausencia de ensayos clínicos que nos demuestren un beneficio al reducir los niveles de este marcador, entre otros. Vamos a hablar de los factores de riesgo cardiovascular principales, empezando por los factores familiares. La agregación familiar que aparece en la enfermedad cardiovascular puede estar relacionada con la agregación de comportamientos específicos, es decir, la dieta familiar, la presencia de algún familiar que tenga tabaquismo o alcoholismo,
o factores de riesgo como hipertensión, diabetes mellitus, obesidad, entre otras que van a contribuir al desarrollo de la enfermedad cardiovascular. A diferencia de los factores clásicos de riesgos genéticos de la herencia de tipo mendeliana, por el que una mutación va a provocar directamente la enfermedad, en este tipo de enfermedades crónicas hay un sustrato de caracteres o contribuyentes genéticos que aumentan el riesgo, pero no necesariamente van a significar que se van a producir este tipo de enfermedades. Dentro de los factores de riesgo familiares, la historia familiar es un factor de riesgo independiente para la enfermedad coronaria, sobre todo entre los más jóvenes con una historia familiar de enfermedades cardiovasculares prematuras. Y las enfermedades cardiovasculares prematuras corresponden a un infarto del miocardio o muerte por enfermedad coronaria en un familiar de primer grado, llámese padre o madre. En el caso de hombres, antes de los 50 años, o en el caso de las mujeres, antes de los 60. Esto va a implicar una historia familiar que hay que considerar desde el punto de vista clínico. En cuanto a la alteración del metabolismo de los lípidos, está como factor de riesgo las dislipidemias. Las alteraciones en el metabolismo de los lípidos son un importante factor predisponente y van a desempeñar un papel crítico en el desarrollo de la aterosclerosis, como lo comentamos en el video pasado. Diversos estudios han demostrado que hay una relación continua y gradual entre los niveles de colesterol y la mortalidad por cardiopatía isquémica. Por citar alguno de ellos, este es un estudio en el cual se llama Interheart, en el cual encontraron que la dislipidemia representada por incremento de los niveles de apoproteína B se encontraba en el 49% de los pacientes con infarto de miocardio. También en este estudio se encontró que el 70% de los pacientes con riesgo cardiovascular elevado tienen trastornos familiares del metabolismo de los lípidos, y en el 70% de los pacientes la enfermedad coronaria prematura está relacionada con la dislipidemia. La evidencia de la importancia de la etiopatogenia del colesterol se sustenta en gran parte en diversos ensayos que nos han demostrado que las reducciones en los niveles de colesterol total y de LDL manejados con estatinas reducen los eventos coronarios y la mortalidad tanto en prevención primaria como en secundaria. Se estima que la dislipidemia está presente en más del 70% de los pacientes con enfermedad coronaria prematura. Y es importante hacer la diferenciación o la cuantificación de los tipos de lipoproteínas en la sangre, porque algunas, como sabemos, pueden tener efectos cardioprotectores. Empezamos por las lipoproteínas de baja densidad, que tienen un contenido importante de colesterol y mucho menor de triglicéridos y fosfolípidos. También tienen una apolipoproteína que se llama B100 y C3. Todas las partículas de LDL contienen una copia de apolipoproteína B100, mientras que entre el 10 o el 20% de estas partículas de LDL contienen apolipoproteína C3. Por lo tanto, va a existir una relación directa entre los niveles de ApoB100 y LDL. Y esto es importante porque se ha encontrado que las concentraciones plasmáticas elevadas de la ApoB100 que contienen las lipoproteínas son las que están directamente relacionadas con el desarrollo de la aterosclerosis, incluso en ausencia de otros factores de riesgo. Lo que se ha propuesto es que el suceso iniciador de la aterogénesis es la retención en el endotelio o subendotelial de la ApoB100.
Cuando los niveles de la ApoB100 están por arriba de 150 miligramos por decilitro, se puede considerar como un marcador de riesgo. Las partículas de la LDL van a penetrar en la barrera endotelial y estas van a interactuar con los proteoglucanos de la íntima. Lo que va a provocar es que va a haber modificación de las especies reactivas de oxígeno, es decir, estas lipoproteínas se van a oxidar y van a expresar en sus superficies fosfolípidos y colesterol no esterificado. También, pues no hay que olvidar que aparte de las LDL y las HDL, encontramos las lipoproteínas de muy baja densidad y de densidad intermedia, que también estas dos últimas están relacionadas también con el riesgo el incremento del riesgo cardiovascular por la interacción con el endotelio y formar también parte de la placa de ateroma. En el caso de las lipoproteínas de alta densidad, es decir, las HDL, en contraste con las LDL y las VLDL, van a poseer propiedades antiaterogénicas, que incluyen la captación del colesterol por parte de los macrófagos, la antioxidación, contrario a las de baja densidad, la protección contra la trombosis, la mejora de la función endotelial y el mantenimiento de la viscosidad sanguínea a través de la acción permisiva de la deformidad de los hematíes. Los valores superiores de 75 miligramos por decilitro van a asociarse con una mayor longevidad. En lo que respecta a la hipertensión arterial como un factor de riesgo cardiovascular, tenemos que en general su prevalencia se estima en 1 de cada 3 adultos y va aumentando con la edad. Es más frecuente en personas del sexo masculino jóvenes y en las mujeres de mayor edad, y también tienen mayor tendencia en las personas de raza negra. Debido a los cambios en el estilo de vida, la dieta y el uso de fármacos antihipertensivos, el número de adultos de 20 a 75 años con presión arterial mayor de 140/90 pues ha sobrepasado la incidencia. La prevalencia ha aumentado ligeramente en los últimos años, seguramente por el envejecimiento poblacional, y aunque ha mejorado el control de las cifras de envejecimiento de la población, el control de las cifras tensionales solo se consigue en el 50% de los pacientes, y un 20% de las personas que padecen hipertensión aún desconocen que la padecen. Se estima que la hipertensión arterial está relacionada en el 54% de los pacientes con evento vascular cerebral y un 47% en los pacientes con cardiopatía isquémica. Según el estudio Interheart, explica que el 18% del riesgo de un infarto de miocardio está relacionado con la hipertensión. La hipertensión va a aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular o de enfermedad arterial coronaria, también de insuficiencia cardíaca o enfermedades vasculares periféricas. Según los datos del estudio Framingham, la primera complicación mayor de la hipertensión suele ser la enfermedad coronaria en hombres y el evento vascular cerebral en mujeres. La mayoría de las guías clínicas, como por ejemplo la JNS8, la actual, manejan niveles de tensión arterial por debajo de los 120/80. Esto es porque ya se ha visto que hay un aumento progresivo de padecer enfermedad arterial coronaria o accidente cerebrovascular con niveles de tensión arterial superiores a los 115/75. Por eso es que se han actualizado
los niveles de tensión arterial entre una guía y otra. La mejoría en el pronóstico con el tratamiento con antihipertensivos nos hace continuar con la terapia para la eliminación o la disminución de las cifras de presión arterial por debajo de los niveles ya mencionados. Y se dice que con la disminución de 10 a 12 milímetros de mercurio en la tensión arterial sistólica y de 5 a 6 milímetros de mercurio en la diastólica, se estima que hay una reducción del 38% de padecer en un evento vascular cerebral y un 16% de padecer cardiopatía isquémica. Factor de riesgo cardiovascular. Se observa que los pacientes diabéticos tienen una elevada morbimortalidad cardiovascular, especialmente para cardiopatía isquémica. La diabetes mellitus es un factor de riesgo bien establecido que va a predecir de forma potente el riesgo de sufrir un evento cardiovascular en asociación entre la glucemia basal alterada y la enfermedad arterial coronaria, que es una variable continua que ya se ha observado en el estudio de Framingham. Un metaanálisis de 102 estudios con más de 500,000 enfermos mostró que los pacientes con diabetes tenían 2 veces más riesgo de padecer alguna enfermedad coronaria o la muerte. Las características de las lesiones aterosclerosas en los pacientes diabéticos son que el inicio de estas son más tempranas, es decir, tienen una aparición más precoz, el desarrollo es más rápido en comparación a pacientes no diabéticos, la afectación generalizada es por lo regular grave y tienen una mayor frecuencia de presencia de placas inestables con mayor expresividad clínica. Los niveles de hemoglobina glucosilada se consideran un buen marcador de riesgo de mortalidad en pacientes diabéticos y es un marcador continuo del riesgo de enfermedad cardiovascular. La prevalencia de la dislipidemia en pacientes diabéticos es en torno al 50% en comparación con los pacientes no diabéticos. El control del riesgo cardiovascular en los pacientes diabéticos debe de ser muy estricto y es preciso un enfoque individual a un abordaje integral. Al tener elevado riesgo cardiovascular, requieren una intervención estricta sobre los factores de riesgo. Un paciente diabético se le debe de manejar como medida de control mantener unos niveles de hemoglobina glucosilada menores del 7%. También una búsqueda de un peso saludable expresado como un índice de masa corporal menor de 25 kilogramos por metro cuadrado, mediante pues un plan terapéutico dietético con una dieta hipocalórica equilibrada y ejercicio con actividad física aeróbica. También el abandono del hábito tabáquico, además de mantener cifras de tensión arterial siempre y cuando nada más sea un paciente diabético por debajo de los 130 milímetros de mercurio y sus cifras de colesterol de baja densidad inferiores a 100 miligramos por decilitro. Sobre el tabaquismo, sabemos que la evidencia epidemiológica ya está establecida a partir del estudio de Framingham, que demuestra que hay un aumento de la mortalidad cardiovascular en hombres del 18% y en mujeres del 31% que consumen más de 10 cigarrillos al día. Como ya hemos visto, los múltiples factores que contribuyen a la aterogénesis, dentro de ellos las alteraciones de las lipoproteínas, tanto de alta o baja densidad, la resistencia a la insulina, como por la diabetes, el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, van a desarrollar un estado protoneurótico dañando la pared vascular y originando disfunción endotelial.
con la menor vasodilatación y disminución de la reserva coronaria. En todos estos mecanismos patogénicos va a interferir la nicotina, el monóxido de carbono y la formación de radicales libres. También se ha relacionado con elevación de los niveles de proteína C, fibrinógeno y homocisteína. Es claro el beneficio del abandono del tabaco, pues es evidente que en personas con enfermedad y sin enfermedad coronaria conocida va a mejorar el pronóstico en comparación con los enfermos cardiovasculares. Sobre el panorama epidemiológico en México sobre los síndromes isquémicos coronarios agudos, encontramos que la cardiopatía isquémica es la principal causa de mortalidad en la población adulta de más de 20 años de edad en México y también en aquellos países cuyos habitantes son propensos al desarrollo de la aterosclerosis. Las consecuencias de esta entidad son devastadoras, no solo en la vida del paciente, sino también en el correcto funcionamiento de la sociedad. Pues son causa de invalidez y de deterioro de la clase clínica funcional de los sobrevivientes de esta enfermedad, sin mencionar los costos que significa atender a un paciente de esta patología. La estratificación clínica del riesgo en los sujetos portadores con un síndrome isquémico coronario agudo ha demostrado ser la ruta clínica más adecuada para otorgar el máximo beneficio de la terapéutica actual. Una de las principales estrategias en la práctica clínica para obtener la mejor atención de estos enfermos es crear una uniformidad de criterios que estén encaminados a alcanzar el manejo óptimo médico e intervencionista de los síndromes isquémicos coronarios agudos. Para establecer una norma de estos criterios en un país es necesario reconocer la problemática local a nivel operativo y para ello resulta indispensable la realización de estudios de exploración epidemiológica a través de registros nacionales. En México tenemos el denominado Registro Nacional de Síndromes Isquémicos Coronario Agudo o RENASIC. Este fue diseñado para conocer las características de la atención contemporánea, los factores de riesgo y sus posibles impactos, la terapéutica utilizada y su respuesta en aquellos enfermos que acuden a buscar atención médica urgente en los hospitales tanto de segundo como de tercer nivel. Con el objetivo de conocer las características de la atención contemporánea, los factores de riesgo, la terapéutica utilizada y la respuesta a esta en enfermos con síndrome isquémico coronario agudo con o sin elevación del segmento ST, en México se realizó el Registro Nacional de Síndromes Isquémicos Coronarios Agudos, en el cual participaron 18 centros hospitalarios de segundo y tercer nivel, capturándose un total de 4.253 pacientes, desde enero de 1998 hasta septiembre del 2001. Dentro de estos pues se incluyeron a pacientes con síndrome isquémico coronario agudo sin elevación del ST y también a pacientes con síndrome isquémico coronario agudo con elevación del ST. Dentro de los hallazgos, pues en ese tiempo, pues un 90.5% de los pacientes ingresaron por presentar dolor precordial, que fue el motivo principal de ingreso. En algunos pacientes, el 50% de estos pacientes ya lo habían presentado anteriormente. La edad de presentación en ese entonces, pues fue en la sexta década de la vida. La prevalencia también de factores de riesgo como diabetes e hipertensión no fue superior a la informada en México para la población general. También pues nos informan sobre los cambios electrocardiográficos con elevación o disminución o depresión del ST, así como los valores de enzimas cardíacas y la extensión de la enfermedad coronaria que los fueron considerando como marcadores de riesgo de muerte.
Habla también sobre los tratamientos que se utilizaron. En ese entonces, el tratamiento que se ofreció a los pacientes con elevación de síndrome isquémico coronario agudo con elevación del segmento ST, el 50.4% de los pacientes recibieron tratamiento con fibrinolíticos. Solo el 58% de los pacientes requirieron estudio hemodinámico y se pudo concretar el procedimiento en el 55% requiriendo intervención hipocoronaria. Dentro de los manejos también que están mencionados en este primer registro está la aspirina y la heparina, que se administraron durante las primeras 24 horas en los pacientes, en el 70% de los enfermos. También se documenta en este registro, en este estudio, el uso de las cefalinas de bajo peso molecular, entre otros medicamentos. Básicamente, este estudio, el RENASICA, aporta datos importantes de los síndromes isquémicos coronarios agudos, que sirven para que las autoridades de salud en México permitan ayudar a decidir sobre la aplicabilidad de los recursos médicos y de los procedimientos de intervencionismo coronario para el tratamiento. Y el segundo estudio que se realizó en México para evaluar la situación de los síndromes isquémicos coronario agudo es el RENASICA en su segunda edición. Este comprendió en el periodo de diciembre del 2002 hasta noviembre del 2003, incluyendo a 8.600 pacientes con síndrome isquémico coronario comprobado, que ingresaron a hospitales de segundo y tercer nivel. Este proyecto generó un gran volumen de datos sobre la incidencia y la frecuencia relativa de los síndromes coronarios agudos con o sin elevación del ST como una causa de admisión en el hospital. El infarto con elevación del ST fue la causa más frecuente de hospitalización en un 56%, seguida de la angina inestable o infarto de miocardio sin elevación del ST en una proporción de 1.3 a 1 sobre el infarto a la angina inestable. Es más alta que la reportada en la primera edición del RENASICA y en otros registros previos. Una explicación parcial podría ser la facilidad para el acceso a la reperfusión mecánica en los hospitales participantes, y otra razón potencial es que la prevalencia global del infarto con elevación del ST asociado a otras comorbilidades como diabetes aumentó rápidamente. Estos resultados van a establecer que el infarto con elevación del ST como principal causa de admisión hospitalaria ponen en relieve el impacto que tienen sobre los recursos del sistema de salud nacional. Al igual que en el RENASICA en la primera edición y en la segunda la diabetes resulta ser una incidencia muy alta para los padecimientos de los síndromes isquémicos coronarios agudos. Y el tercer registro nacional de síndromes coronarios agudos es el RENASICA 3. El conocimiento de las características epidemiológicas y las tendencias en los tratamientos y la estratificación del riesgo en los pacientes que presentan algún síndrome coronario agudo en México va a derivar de los registros nacionales previos al RENASICA 3. Recordemos el 1 y el 2. También se han agregado otros registros de instituciones como el RENASCA, que es el Registro Nacional de Pacientes con Síndrome Coronario Agudo, pero en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Todo esto nos va a ampliar, el RENASICA en su tercera edición va a ampliar la información proporcionada por el RENASICA 1 y 2.
El RENACICA 3 fue establecido por la Sociedad Mexicana de Cardiología con el apoyo provisto por un laboratorio de Sanofi. Fue un registro prospectivo y multicéntrico que involucró a hombres y mujeres hospitalizados por algún síndrome coronario agudo y en sistemas de salud privados. Se identificaron a 4 grupos de pacientes según los hallazgos electrocardiográficos, ya sean que hubieran tenido un electrocardiograma normal, un específico, pacientes con electrocardiograma con depresión del ST o elevación transitoria del ST o elevación del ST persistente, en un periodo de un año a partir de noviembre del 2012 hasta noviembre del 2013. Los resultados de la población estudiada en el tercer registro nacional de síndromes coronarios entre el periodo de noviembre de 2012 y noviembre de 2013 fueron 8.296 pacientes consecutivos que presentaron síndromes coronarios agudos con cardiopatía isquémica comprobada, inscritos por 123 investigadores en 29 hospitales terciarios y 44 comunitarios. De estos pacientes, 4.038 fueron diagnosticados con infarto agudo del miocardio sin elevación del ST o angina inestable y 4.258 con infarto con elevación del ST. Todos los hospitales terciarios tenían la capacidad de realizar intervenciones coronarias percutáneas y cirugías de revascularización coronaria. La edad media de presentación de la población era en un promedio de 62 años aproximadamente, y 73.8% de los pacientes eran hombres con un índice de masa corporal superior a los 27.8 kilogramos por metro cuadrado. La prevalencia de los factores de riesgo para la cardiopatía isquémica fue alta en todos los grupos de síndromes coronarios. Sin embargo, los pacientes que tenían infarto con elevación eran más jóvenes que aquellos que tenían los que no tenían elevación o presentaban una angina inestable, y un alto porcentaje eran fumadores en el caso de los pacientes con elevación en el segmento ST. Los pacientes que no tenían elevación del segmento ST o angina inestable eran más propensos a tener anginas, dislipidemias, insuficiencia cardíaca, hipertensión, infarto del miocardio previo o haber sufrido una intervención coronaria percutánea. Dentro de las presentaciones clínicas, los síntomas y marcadores al ingreso nos reportan que el 80.5% de los pacientes tenían dolor torácico isquémico con una duración mayor de 20 minutos y con una estabilidad clínica. La clase Killip y Kimball clase 2 era más frecuente en pacientes con infarto sin elevación o angina inestable que en aquellos que tuvieran una elevación del ST. Dentro de las complicaciones mecánicas, el soplo de la ruptura mitral, el soplo de la válvula mitral o el roce cardíaco fueron hallazgos poco frecuentes en los síndromes sin elevación del ST o angina inestable, mientras que en las depresiones del ST anterior, inferior y lateral fueron más frecuentes, las depresiones de los segmentos o los hallazgos electrocardiográficos en las pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del ST fueron las depresiones del segmento anterior, inferior, lateral, las que se encontraron con mayor prevalencia.
Las concentraciones plasmáticas de varios biomarcadores incluyeron varios estudios, varios parámetros, dentro de los cuales pues estaba la hemoglobina, el hematocrito, los leucocitos, la glucosa, la creatinfosfoquinasa, la creatinfosfoquinasa en su fracción MB, troponinas, tanto I como troponina T, y las cuales todas estas resultaron estar más elevadas en los pacientes que sí tenían elevación con ST en comparación con los que no los tenían o anginas inestables, mientras que las concentraciones de fibrinógeno y de creatinina fueron similares en ambos grupos. En cuanto al manejo durante la hospitalización y el alta hospitalaria de los pacientes ingresados por síndrome coronario agudo con elevación del ST o infarto, fueron tratados con aspirina, clopidogrel, prasugrel o un inhibidor de la glucoproteína 2B3A. También se utilizaron heparinas de bajo peso molecular y estatinas. Los pacientes que no presentaban infarto sin elevación, los pacientes que presentaban infarto sin elevación del ST o angina inestable tenían más probabilidades de recibir medicamentos bloqueadores de receptores de angiotensina, antagonistas de calcio y nitratos orales. También se utilizaron anticoagulantes orales antagonistas de la vitamina K en menos del 1% en pacientes de ambos grupos. Ya al egresar del hospital, la aspirina, los nitratos, los antagonistas del calcio y los bloqueadores de receptores de angiotensina fueron los medicamentos que se usaron en los pacientes sin elevación del ST o angina inestable, mientras que en los pacientes que sí presentaron infarto con elevación eran candidatos a recibir tratamiento con clopidogrel e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. El uso de beta bloqueadores y estatinas fue similar en ambos grupos. Ambos requirieron de este tipo de medicamentos. En pacientes que se dieron de alta, el uso de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, aspirina, bloqueadores beta, clopidogrel y estatina, fue más alta la prescripción de estos medicamentos que durante la hospitalización. Y la duración media en general de la hospitalización en ambos grupos fue de 7.1 días, 7.1 más o menos 7.8 días, habiendo una diferencia en pacientes sin elevación del ST que permanecieron un poquito menos de tiempo en el hospital, con una diferencia de 6.8 días en comparación con los pacientes que sí tuvieron elevación, que permanecieron 7.4 días hospitalizados. En cuanto a las terapias de reperfusión de la isquemia en pacientes hospitalizados que sí tuvieron elevación del ST, se pueden dividir los diferentes tiempos. Tenemos un promedio de 45 minutos para la puesta aguja en pacientes con elevación del ST y de 100 minutos como promedio para el tiempo de puerta globo. En el caso de los pacientes con elevación del segmento ST, el 37.6% de los pacientes recibieron terapia trombolítica y el 15% se sometió a ICP primaria. En el 8.6% de los pacientes se realizó una ICP de rescate. La reperfusión farmacológica se realizó principalmente en el servicio de urgencias en un promedio de 70.3% de los pacientes
y con menos frecuencia en el entorno prehospitalario, pero está reportada en un 17.9% o en la unidad de atención coronaria del 10%. Dentro de los medicamentos, el Tenteplase fue el agente fibrinolítico más utilizado, seguido de la estreptoquinasa y la alteplase. La intervención coronaria percutánea se realizó en el 39% de los 39.6% de los pacientes que tuvieron infarto agudo miocardio sin elevación del ST, con una estrategia temprana de reperfusión utilizada en el 10.8% y una estrategia de urgencia en el 3.0%. Se utilizaron también stents liberadores de fármacos que se usaron con más frecuencia que los stents metálicos en los pacientes. El injerto de derivación de la arteria coronaria se realizó con mayor frecuencia en pacientes sin elevación del ST o angina inestable, frente a el 5.9 frente al 2.1 en relación con el infarto con elevación. Todos estos estudios, los registros nacionales de síndromes isquémicos coronarios agudos han acumulado la mayor base de datos e información sobre los pacientes con el síndrome coronario agudo en América Latina. De hecho, son los más grandes reportados a nivel de este continente y nos proporcionan una evidencia importante y confiable de la calidad de la atención de los síndromes coronarios agudos en México. Los datos obtenidos a partir desde el primer RENACICA hasta el tercero nos proporcionan información valiosa de 15 años que es importante sobre el tratamiento y los enfoques que se utilizan, los resultados de los pacientes y la incorporación de nuevos tratamientos a la práctica clínica proporcionan una mejor expectativa de vida y una mejora en los tratamientos. Los resultados que informan los estudios del RENACICA muestran nuevas pruebas sobre las características de epidemiología y la presentación clínica de los pacientes con síndrome coronario agudo, las nuevas tendencias terapéuticas, su eficacia y la mortalidad hospitalaria en relación con este tipo de padecimientos.